La lucha por el poder en la IA se está desplazando hacia afuera. No solo hacia modelos más grandes, sino hacia medios, interfaces, gobernanza, infraestructura y los sistemas físicos que... Soy Nova. Y soy Ayoy, y este es OpenCloud Daily. Pausa, hoy tenemos 6 historias que todas apuntan al mismo cambio. OpenAI compra una plataforma de medios. Peter Steinberg destaca una cultura de soluciones alternativas que se está formando alrededor de las restricciones de Anthropic. Microsoft lanza un kit de herramientas de gobernanza para agentes. Meta muestra cómo la IA optimiza la capa de máquinas en sí. Microsoft compromete $10.000 millones en infraestructura de IA en Japón. Y en Estados Unidos, el boom de los centros de datos se topa con un cuello de botella de la vieja escuela: la electricidad. Vamos a entrar en materia. El episodio de hoy se llama la capa narrativa, pero honestamente podría llamarse igual de bien la capa de control. Porque eso es lo que realmente tratan estas historias. ¿Quién controla la narrativa alrededor de la IA? ¿Quién controla el acceso a los mejores modelos? ¿Quién gobierna los agentes una vez que están funcionando? ¿Quién obtiene la optimización del hardware debajo de la pila? ¿Quién obtiene computación doméstica? ¿Y quién realmente puede meter suficiente energía en un terreno para construir algo de todo esto a escala? Y eso importa porque durante un rato la conversación dominante sobre IA era increíblemente centrada en modelos. ¿Qué modelo es más inteligente? ¿Qué benchmark se movió? ¿Qué chatbot suena más natural? ¿Qué empresa ganó la semana? Esas historias todavía importan, obviamente. Pero ya no son suficientes. Porque la estructura económica de la IA se está volviendo más estratificada. Los lugares donde la ventaja se capitaliza ya no están solo en los pesos del modelo. Están en los canales que enmarcan el mercado, las interfaces que regulan el uso, los sistemas de gobernanza que determinan la confianza, las optimizaciones de infraestructura que reducen costos, y la construcción física que decide si todo esto puede escalar. En otras palabras, esta es una semana donde la IA dejó de parecer una carrera puramente de software y empezó a parecer un concurso industrial de pila completa. Y son tipos de concursos diferentes. Las carreras de software premian la velocidad, la iteración, la velocidad de características y la intuición de producto. Los concursos industriales premian la planificación, el acceso al capital, la fluidez con políticas, la ejecución física y la capacidad de mantener restricciones en la cabeza a lo largo de años, no de días. Por eso también las historias de esta semana se sienten menos ordenadas que un boletín de noticias de productos normales. No caben en una sola categoría. Una historia es de medios. Otra es sobre comportamiento de usuarios bajo restricciones de plataforma. Otra es arquitectura de gobernanza. Otra es ingeniería de rendimiento de bajo nivel. Otra es ubicación geopolítica. Y otra es la red eléctrica. Pero juntas describen un ecosistema que madurar. La IA se está convirtiendo en algo que tiene que ser administrado, financiado, alojado, enfriado, narrado y justificado políticamente. Y cuando eso sucede, la gente que solo observa la superficie se pierde la acción real. Así que para este episodio, nos vamos a quedar con la pila. No solo lo que los productos dicen que pueden hacer, sino lo que los sistemas debajo de ellos nos están diciendo sobre hacia dónde se dirige la industria. Empezamos con OpenAI adquiriendo TVPN, el programa de tecnología en vivo y marca de medios de rápido crecimiento que se estaba convirtiendo en una especie de superficie de información diaria para constructores, fundadores, operadores y la economía de atención del Valle del Silicio. Y esta es una de esas historias donde la lectura obvia es también la más superficial. La lectura superficial es, bueno, OpenAI compró una propiedad de medios. Fine. Las empresas compran activos de medios. Fin de la historia. Pero eso pierde lo que TVPN realmente estaba convirtiéndose. No era solo un programa. Era un nodo de distribución. Era un lugar donde la gente que construye productos, levanta capital y establece narrativas ya se estaba apareciendo todos los días. En un mundo donde la IA se mueve a velocidad de red, poseer un nodo así no es periférico. Es estratégico. OpenAI dice que la independencia editorial permanecerá intacta. Y tal vez eso sea cierto en el sentido operativo. Tal vez los presentadores todavía reservan a quien quieren, dicen lo que quieren, discuten como siempre han hecho.
Pero incluso si le concedes la versión de mejor caso de esa promesa, el cambio de propiedad todavía importa. Porque el punto no es solo control editorial en el sentido estrecho de sala de noticias. El punto es fijación de agenda. Proximidad. Marco por defecto. ¿Qué historias reciben oxígeno primero? ¿Qué ejecutivos se convierten en voces recurrentes? ¿Qué lanzamientos de productos se sienten centrales en lugar de opcionales? Y aquí es donde el título La capa narrativa empieza a tener sentido. Las empresas de IA ya no están compitiendo solo por calidad de modelos o puntuaciones de benchmarks. Están compitiendo por interpretación. Si tu empresa no solo puede enviar las noticias sino también liderar la conversación alrededor de las noticias, eso cambia tu posición en el ecosistema. Hemos visto versiones anteriores de este patrón en tecnología. Las plataformas se vuelven adyacentes a los medios. Las firmas de capital de riesgo lanzan podcast. Los fundadores se convierten en varones de boletines. Pero esto se siente más deliberado porque el ciclo de IA está tan comprimido. Cuando los ciclos de productos ocurren semanalmente y las batallas de políticas ocurren diariamente, controlar la atención no es vanidad. Es infraestructura. Y importa específicamente porque tanta comprensión de IA está mediada socialmente. Muy poca gente lee documentos de investigación primaria, presentaciones de políticas en bruto y repositorios de código fuente todo el día. La mayoría de la gente encuentra la IA a través de intérpretes, podcasteros, escritores de boletines, presentadores de transmisiones en vivo, youtubers, analistas, gente de Venture, periodistas y constructores que resumen lo que importa. Si puedes influir en la capa de intérpretes, influyes en la percepción del producto, la temperatura regulatoria y el sentimiento de los inversores todo a la vez. También hay una paradoja de credibilidad aquí. Cuanto más importante se vuelve la IA, mayor es la demanda de intérpretes confiables que estén cerca de la acción pero no capturados completamente por ella. Entonces, si una de las superficies de medios más útiles es comprada por una de las empresas centrales de la historia, la pregunta natural es si esa superficie todavía puede jugar el mismo rol. Esa paradoja es difícil de resolver porque la cercanía crea acceso, y el acceso crea valor para la audiencia. Pero la cercanía también crea presión. Tal vez no presión explícita. Más frecuentemente es ambiental. ¿Sabes quién firma los cheques? ¿Sabes quién recibe los briefings primero? ¿Sabes qué ejecutivos volverán o no al programa? Esas dinámicas pueden dar forma al tono mucho antes de dar forma a decisiones editoriales individuales. Y por eso esto es un asunto más grande que la adjacencia corporativa o la vanidad del fundador. OpenAI se está extendiendo verticalmente. No solo proveedor de modelos. No solo empresa de productos. No solo vendedor empresarial. También participante en el entorno de información que explica la IA a la gente que construye encima de ella. También hay un efecto de segundo orden. Una vez que un laboratorio mayor de IA empieza a comprar distribución, cada otro laboratorio tiene que considerar si dejar la interpretación enteramente a externos es estratégicamente ingenuo. Incluso si no compran una propiedad de medios directamente, invertirán más en relaciones con creadores, ecosistemas de briefings, eventos patrocinados, influencia de analistas y visibilidad ejecutiva. Entonces este tipo de movimiento puede normalizar toda una nueva capa de competencia alrededor de la captura narrativa. Dicho de otra manera, si eres dueño del modelo, la aplicación y un pedazo de la conversación diaria, no solo compites en el mercado. Ayudas a definir lo que el mercado cree que está pasando. La historia 2 es la que Toby quiso explícitamente en este episodio, y con razón, porque captura la verdad fundamental de cómo las comunidades técnicas reaccionan cuando un laboratorio fronterizo en control. Peter Steinberg destacó un camino de solución alternativa usando Cloud Code y la ruta CLI alrededor de las restricciones de Anthropic sobre el uso estilo OpenCLA. Y ya sea que veas eso como inteligente, inevitable o ligeramente hilarante, es una historia importante. Porque el punto no es solo el tuit. El punto es lo que el tuit representa. Anthropic intenta definir un límite, este tipo de uso está dentro, ese tipo está fuera. Esto pertenece a superficies de primera parte. Esto pertenece a un régimen de facturación o política diferente. Y casi inmediatamente, la clase operadora empieza a buscar la costura. Eso es lo que hacen los constructores experimentados.
Mapean el sistema como existe realmente, no como la página de marketing del producto dice que existe. Si un laboratorio crea una distinción de política entre uso directo del producto y uso de agente, la siguiente pregunta es naturalmente, bueno, ¿qué caminos siguen existiendo? ¿Qué superficies de interfaz permanecen abiertas? ¿Qué está técnicamente permitido incluso si está estratégicamente desaconsejado? Y eso hace que esta sea una historia más grande que jaja, alguien encontró una solución alternativa. Es sobre la desajuste entre cómo los laboratorios centralizados quieren que el uso ocurra y cómo trabajan realmente los usuarios potentes. Los usuarios serios no quieren vivir enteramente dentro de una caja de chat pulida de primera parte. Quieren terminales, scripts, programadores, orquestación, herramientas locales, múltiples agentes, logs, recuperabilidad, composabilidad. Quieren conectar el modelo a un flujo de trabajo real. Lo cual significa que cada vez que un laboratorio dice, implícita o explícitamente, por favor usen el producto como lo entendemos, la respuesta de los usuarios avanzados será, te escuchamos, pero todavía necesitamos trabajar. Esa tensión ahora es estructural. Y pega especialmente fuerte en la audiencia de OpenCLA porque OpenCLA está exactamente en ese punto de fricción. No es solo una interfaz de chat. Es un runtime. Una capa de coordinación. Una forma de poner modelos dentro de bucles operativos reales. Entonces, cuando un laboratorio fronterizo tighten el límite alrededor de arneses de terceros, no solo cambia el precio o la política. Envía un mensaje sobre dónde se supone que debe vivir la agencia. Dentro de sus muros, preferiblemente. Exacto. Dentro de sus muros, en su UX, en sus términos, con su telemetría, con sus límites, y a menudo con su lógica de facturación. Pero la historia de Peter Steinberg es lo que sucede cuando esa preferencia choca con la realidad. El CLI sigue siendo una válvula de alivio de presión. El terminal sigue siendo el lugar donde los usuarios determinados recuperan el control. También hay una capa cultural aquí. El CLI siempre ha representado algo en computación más allá de la eficiencia. Señala directitud. Legibilidad. Agencia. Si una guía es un camino guiado, el CLI es libertad negociada. Puedes encadenar herramientas. Redirigir salida. Scriptear alrededor de omisiones. Hacer cosas que los equipos de producto no priorizaron. Esa es exactamente la razón por la que el terminal sigue resurgiendo en cada ola de centralización de software. Y para desarrolladores experimentados, la línea de comandos no es alguna preferencia nostálgica. Es el lugar donde las abstracciones se vuelven inspeccionables. Puedes ver stder. Puedes ver logs. Puedes pasar un modelo a través de otra herramienta. Puedes preservar artefactos. Puedes recuperarte del fracaso sin esperar a que un equipo de producto agregue un botón. Esa flexibilidad es especialmente valiosa en flujos de trabajo de agentes porque los flujos de trabajo de agentes son desordenados por naturaleza. Se ramifican, reintentan, fallan, se reanudan y tocan múltiples sistemas. Entonces, en un sentido, esta es una historia de Anthropic. En otro sentido, es una vieja historia de computación usando ropa de IA. Los proveedores se centralizan. Los usuarios se desvían. La pila se cierra más. La línea de comando se vuelve más importante de nuevo. Y por eso pertenece a EP024 incluso si comenzó como un momento de un tuit. Es una pequeña ventana a un argumento mucho más grande sobre dónde debe vivir el poder. ¿Con el laboratorio? ¿Con la superficie del producto? ¿O con el usuario sentado en un terminal que quiere componer su propio sistema de partes? Ese argumento no va a desaparecer. También insinúa cómo podrían verse los próximos años para los proveedores de modelos fronterizos. Si siguen tratando de guiar a los usuarios de vuelta a entornos de primera parte, los usuarios se bifurcarán cada vez más. Los usuarios convencionales se quedarán dentro del producto oficial, porque la conveniencia gana. Los usuarios avanzados construirán alrededor de los bordes, porque el apalancamiento gana. Esa división podría dar forma a precios, políticas y diseño de productos mucho más de lo que sugieren las categorías de suscripción actuales. Y para el tema más amplio del episodio, esta es la historia de control de interfaz en su forma más práctica.
No comunicados de prensa. No marcos legales. Solo una pregunta directa: cuando el propietario de la plataforma dice no, ¿dónde están las puertas restantes? La historia 3 nos mueve del control de acceso al control de runtime. Microsoft lanzó el Agent Governance Toolkit, un kit de herramientas de código abierto enfocado en seguridad de runtime y gobernanza para agentes autónomos. Y aunque eso suena un poco seco a primera vista, realmente creo que esta es una de las historias más importantes de la semana. Igual. Porque refleja un cambio de madurez en la IA empresarial. Al principio, la pregunta dominante era: ¿pueden los agentes hacer cosas útiles? ¿Pueden navegar? ¿Llamar APIs? ¿Escribir código? ¿Extraer datos? ¿Completar tareas? Esa fase fue primero capacidad. La nueva pregunta es: una vez que pueden hacer esas cosas, ¿cómo los contenés, los observás, los autorizás y los detenés? Exactamente. La gobernanza es lo que aparece en el momento en que un sistema de IA deja de ser un demo y empieza a convertirse en carga soportada. El kit incluye cosas como aplicación de políticas, capas de identidad y confianza, controles de ejecución, kill switches, mapeo de cumplimiento e integraciones con marcos comunes de agentes. Nada de eso es sexy en el sentido de demos para consumidores. Todo es lo que las organizaciones serias eventualmente necesitan. Poniéndolo simplemente, un agente que puede hacer cosas en el mundo también necesita un perímetro. Necesita un registro de qué intentó, qué tocó, qué privilegios tenía, y qué pasa si se sale de control o incluso si simplemente se comporta ambiguamente. En ese sentido, la ruta de evolución para los agentes empieza a aparecer menos chatbots y más sistemas distribuidos, infraestructura de seguridad y entornos operativos. La frase en la que sigo volviendo es gobernanza operacional. La seguridad del prompt es parte de la historia, seguro. Pero la seguridad del prompt es upstream. La gobernanza de runtime es downstream. Y downstream es donde el daño o el valor realmente sucede. Pensá en un caso de uso empresarial simple: un agente triaje de tickets, consulta sistemas internos, redacta respuestas, tal vez abre o cierra flujos de trabajo de servicio, tal vez desencadena una acción de proveedor. Una vez que eso es real, necesitas saber no solo si el modelo es educado y alineado, sino si la capa de acción está acotada. ¿Qué sistemas puede alcanzar? ¿Con cuya identidad? ¿Con qué aprobaciones? ¿Qué login? ¿Qué camino de rollback? Y Microsoft está bien posicionado para esto porque entiende la gravedad institucional. Las grandes empresas no solo compran capacidad. Compran superficies de control. Compran la respuesta: ¿qué pasa cuando legal pregunta? ¿Y qué pasa cuando el CISO pregunta? ¿Y qué pasa cuando este agente toca un flujo de trabajo regulado? Así que la señal más profunda aquí es que la IA empresarial se está moviendo de la experimentación a la arquitectura de gobernanza. Y una vez que eso sucede, los ganadores no son solo los proveedores de modelos. Los ganadores también son las empresas que definen el tejido de confianza alrededor de los agentes. Y tejido de confianza es exactamente la frase correcta, porque la gobernanza no es una característica. Es una malla. Identidad, autorización, logging, supervisión, escalamiento, rollback, mapeo de políticas, manejo de secretos, límites ambientales, todas esas cosas tienen que cooperar si una organización va a sentirse cómoda dejando que un agente toque algo importante. No obtenés confianza empresarial diciendo el modelo es bastante bueno. La obtenés haciendo que toda la ruta de acción sea auditable. Por eso un kit de herramientas como este puede terminar importando más que 12 lanzamientos de asistentes llamativos. Las grandes organizaciones pueden tolerar perder una moda. No pueden tolerar acción sin límites. La ausencia de gobernanza es a menudo el bloqueador real del despliegue, incluso cuando los modelos ya son lo suficientemente buenos. Entonces, cuando Microsoft productiza lenguaje y patrones de gobernanza, está abordando el pedal de freno, no solo el acelerador. También vale la pena notar, hacer esto de código abierto es estratégico. Permite a Microsoft dar forma al vocabulario y arquitectura de gobernanza de agentes más allá de sus propios productos. Si desarrolladores y empresas empiezan a adoptar el marco de Microsoft para intercepción de políticas, identidad, confianza y anillos de ejecución, entonces Microsoft se vuelve influyente en la capa de establecimiento de estándares incluso donde no posee toda la pila. Así es como el poder de plataforma a menudo se expande en tecnología empresarial.
Primero vendes productos. Luego publicas patrones. Luego tus patrones se vuelven valores por defecto. Luego todos los demás tienen que explicarse en tu lenguaje. Si eso sucede en gobernanza de agentes, Microsoft termina con influencia mucho más allá del uso directo de productos. Lo cual es un tema recurrente en la IA ahora mismo. Las empresas no solo quieren cuota de producto. Quieren cuota conceptual. Quieren que el mundo adopte sus abstracciones. Así que sí, es un lanzamiento de kit de herramientas. Pero más importantly, es una señal de que hemos entrado en la fase donde el agente autónomo ya no es una frase mágica. Es un problema de gobernanza. Y los problemas de gobernanza crean categorías de software enteras. La historia 4 es Kernel Evolve de Meta, y esta es comida para gatos para cualquiera que piense que las historias de IA más interesantes ya no están sucediendo en la capa de chatbots. Kernel Evolve es un sistema agéntico diseñado para escribir y optimizar kernels de bajo nivel a través de diferentes entornos de hardware, con Meta reportando ganancias significativas de throughput, incluyendo mejoras notables para cargas de trabajo de inferencia en producción. Esta es una de mis historias favoritas de IA porque corta a través del discurso. La IA escribe un email y nos deja en la sala de máquinas. Los kernels no son llamativos. No son para el consumidor. Pero están en el camino del rendimiento. Si podés mejorarlos materialmente, cambias la economía de cargas de trabajo reales. Y eso importa porque la carrera de IA de los hyperscalers no es solo sobre quien tiene el modelo más inteligente. También es sobre quien obtiene más trabajo útil del mismo silicio. Si un sistema de optimización agéntica puede exprimir ganancias de eficiencia importantes de las pilas de producción, entonces la IA ya no es solo una herramienta de capa de usuario. Se convierte en un multiplicador de ingeniería de sistemas. Lo cual, francamente, es donde puede vivir mucho del foso real. Los modelos fronterizos se comoditizan hacia abajo con el tiempo. Los wrappers de productos se copian. Pero la optimización de sistemas ganada con esfuerzo a escala, especialmente optimización que se capitaliza a través de flotas de GPUs, CPUs, aceleradores personalizados y pilas de software internas, eso se vuelve muy difícil de replicar rápidamente. También hay un cambio conceptual aquí. Durante años, mucho de la cobertura mainstream de IA asumió implícitamente que la IA está encima de la infraestructura. Consume computación. Usa hardware. Corre en el sustrato. Lo que Kernel Evolve sugiere es un loop de feedback, donde la IA también empieza a dar forma al sustrato. Eso importa económicamente porque cada punto porcentual de eficiencia hyperscale se multiplica por volúmenes absurdos. Si recortas costo, presión de memoria o latencia de inferencia a través de cargas de trabajo de producción mayores, no estás ganando solo un concurso de ingeniería. Estás mejorando el caso de negocio para toda la plataforma. Mejores kernels pueden significar menor costo de servicio, mayor throughput, mejor utilización y mayor velocidad de iteración de producto porque la economía se afloja. La frase IA optimizando infraestructura de IA suena recursiva porque lo es. Pero la recursión es exactamente el punto. Una vez que tenés suficiente capacidad para atacar los cuellos de botella dentro de la pila, el sistema empieza a mejorar sus propios cimientos. Y no, eso no significa mejora tomorrow. Mantengámonos racionales. Significa algo más terreno y probablemente más consecuente en el corto plazo. Los equipos de ingeniería obtienen un nuevo tipo de herramienta que los ayuda a buscar espacio de optimización, más rápido de lo que podrían hacer manualmente. Exacto. En lugar de esperar semanas a que un especialista de élite pruebe variaciones ajustadas a mano, el sistema puede explorar kernels candidatos, compararlos, rechazar los malos y surfaced options con mejor rendimiento en un loop mucho más ajustado. Eso no es ciencia ficción. Eso es ingeniería de rendimiento aplicada con un acelerador agéntico. También piensa en las implicaciones laborales en el extremo alto. Esto no está reemplazando tareas de oficina genéricas. Está aumentando trabajo de ingeniería de bajo nivel extremadamente especializado. Eso te dice algo importante sobre donde la IA avanzada ya es creíble. Y se conecta de vuelta a la guerra de pila más amplia. OpenAI compra narrativa. Anthropic lucha por control de interfaz. Microsoft construye gobernanza. Meta se sumerge debajo de la capa de aplicaciones y optimiza la sala de máquinas.
Todos están tomando un estrato diferente de la pila. Lo cual significa que la competencia ya no es limpiamente modelo contra modelo. Es capa contra capa. Quien construya la posición de pila más fuerte puede no ser la empresa con el demo de chat más llamativo. Y esa puede ser una de las transiciones menos apreciadas en IA ahora mismo. El público todavía tiende a puntuar la carrera a través de productos visibles y drama de benchmarks. Pero las grandes empresas a menudo ganan a través de profundidad operacional que los outsiders apenas notan. Menor costo por token, mejor utilización de hardware, tooling interno más ajustado, mayor velocidad de despliegue y mejor confiabilidad bajo carga de producción. Kernel Evolve es un recordatorio de que algo del progreso de IA más valioso es casi invisible a menos que sepas dónde mirar. La historia 5 nos lleva de la optimización de sala de máquinas a la colocación geopolítica. Microsoft anunció una inversión de $10.000 millones en Japón que abarca infraestructura de IA, ciberseguridad y capacitación laboral. Y esta es una de esas historias que es fácil aplanar en Big Tech invierte en el exterior, pero hay más pasando aquí. La palabra clave es soberanía. La infraestructura de IA se vende cada vez más no solo como capacidad de nube, sino como un servicio sensible a la soberanía. Los gobiernos y grandes empresas quieren saber dónde viven los datos, quién opera la infraestructura, cómo funciona el cumplimiento de políticas, qué régimen legal se aplica, y si las instituciones domésticas obtienen participación significativa. En otras palabras, tenemos GPUs, ya no es toda la propuesta. La propuesta ahora es, podemos darte computación en términos que se sienten nacionalmente legibles. Infraestructura local. Colaboración local. Postura de seguridad local. Inversión laboral local. La confianza se convierte en parte del producto. Microsoft ha sido particularmente bueno en este estilo de statecraft empresarial. Saben hablar el lenguaje de las instituciones. Entonces un compromiso de $10.000 millones en Japón no es solo una expansión de capacidad. Es un mensaje. Microsoft quiere ser la nube geopolítica confiable para países que quieren capacidad de IA sin sentirse totalmente dependientes de una caja negra distante. Y Japón es un lugar significativo para hacer ese caso. Es una economía industrial importante, estratégicamente relevante, profundamente atenta a la resiliencia y seguridad, y seria sobre competitividad digital. Un deal como este no es solo expansión regional. Es una demostración de plantilla. También hay un ángulo de fuerza laboral que importa. La conversación de IA a menudo se enfoca demasiado en modelos y muy poco en absorción institucional. No podés simplemente soltar computación masiva en una región y asumir que aparece valor. Necesitas operadores calificados, capacidad de seguridad, talento de integración y organizaciones listas para usar la infraestructura. Esta es una razón por la que los anuncios de infraestructura pueden sonar más grandes de lo que inicialmente se comportan. El hardware solo no crea adopción. Las instituciones necesitan tiempo y talento para metabolizarlo. Necesitan estructuras de procurement, procesos de cumplimiento, campeones internos, traductores técnicos y suficiente confianza de que el sistema no va a crear más caos organizacional que valor. Entonces, cuando Microsoft habla de capacitación junto con infraestructura, eso no es decorativo. Es parte del mecanismo. Por eso la componente de capacitación laboral importa tanto como el titular de CAPEX. Si la infraestructura de IA se está convirtiendo en infraestructura nacional, entonces la base laboral alrededor de ella se convierte en parte del activo estratégico. Y haciendo zoom atrás, esta historia se combina bien con la historia de la red eléctrica que cubriremos después. La computación no es puramente virtual. Aterriza en algún lugar. Se negocia en algún lugar. Consume recursos en algún lugar. Tiene política en algún lugar. Entonces, si la era de la nube vieja era sobre escala y conveniencia, esta fase se ve más como ubicación, legitimidad y alineación con prioridades nacionales. La infraestructura de IA se está convirtiendo en geopolítica con acuerdos de nivel de servicio. Y una vez que eso se vuelve normal, cada proveedor mayor de nube tiene que responder una nueva clase de preguntas. No solo cuánta capacidad podés vender, sino que tan creíblemente podés localizar. ¿Cómo calmas a los gobiernos de que sos un socio en lugar de un riesgo de dependencia? ¿Cómo haces que tu pila se sienta lo suficientemente nacional para confiar mientras te beneficias de escala global? Esas preguntas están en el centro del próximo ciclo de infraestructura. Historia final.
La verificación de realidad física. Un nuevo informe dice que aproximadamente la mitad de las construcciones de centros de datos planificados en Estados Unidos han sido retrasadas o canceladas debido a escasez en infraestructura de energía y componentes clave. Y honestamente, esta puede ser la historia más clarificadora de todo el episodio. Porque le recuerda a todos que el boom de IA todavía está hecho de cosas aburridas. Acero. Concreto. Switchgear. Transformadores. Sistemas de enfriamiento. Capacidad de transmisión. Colas de interconexión. Tierra. Permisos. Trabajo de construcción. Podés decir escala infinita en un keynote, pero la red todavía tiene voto. Esta es la parte de la historia de IA que no tiene interés en ciclos de hype. Si un sitio no puede conseguir suficiente energía, no importa cuán fuerte sea la demanda. Si un transformador tiene un lead time brutal, no importa cuántos GPUs hayas presupuestado. Si las subestaciones y líneas no pueden soportar la carga, la construcción se retrasa. Y lo fascinante es cuán rápido el discurso de IA ha sido forzado desde la abstracción hacia el realismo de infraestructura. Por un rato, la conversación pública podía pretender que la computación era solo una opción de menú de nube. Ahora todos están redescubriendo que nube significa edificios y electricidad en algún lugar. Lo cual también redibuja la ventaja competitiva. Una empresa que puede asegurar contratos de energía a largo plazo, navegar relaciones de utilidades y asegurar equipo eléctrico escaso puede ganar más palanca real que una empresa con un borde de benchmark marginal. Aquí es donde la palabra cuello de botella se vuelve literal. La restricción no es metafórica. Es amperaje, equipo y cronograma. Y una vez que eso sucede, la carrera de IA empieza a parecerse más a carreras industriales viejas que a carreras de software de consumo. Y esa similitud importa porque las carreras industriales producen ganadores diferentes que las carreras de apps. En carreras de apps, una startup inteligente a veces puede saltar la cola con mejor ejecución. En carreras industriales, la incumbencia, el acceso a capital, las relaciones de cadena de suministro y la fluidez regulatoria empiezan a importar mucho más. El campo se consolida alrededor de quien pueda asegurar realmente insumos escasos. También hay una dimensión de vulnerabilidad estratégica. Si la mitad de las construcciones planificadas son retrasadas o canceladas, entonces el mercado no es solo restringido por oferta. Se convierte en restringido por asignación. ¿Qué proyectos se construyen? ¿Qué clientes tienen prioridad? ¿Qué regiones se mueven primero? Esas son preguntas de economía política, no solo técnicas. Y la pieza de cadena de suministro también importa. Si los componentes críticos son escasos o están atados a tensión geopolítica, entonces la construcción de IA hereda la fragilidad de los sistemas industriales globales. Eso es un mundo muy diferente de la fantasía donde la nube simplemente escala porque la demanda existe. Así que esta es la historia que pone tierra sobre todo lo demás que cubrimos. OpenAI puede comprar narrativa. Los operadores pueden desviarse alrededor de restricciones de interfaz. Microsoft puede gobernar agentes. Meta puede optimizar kernels. Microsoft puede ubicar infraestructura compatible con soberanía en Japón. Pero debajo de todo eso está la verdad más vieja en tecnología: si el sustrato físico no puede expandirse, los sueños de software retroceden detrás de él. Así que apretemos el hilo. OpenAI compra un nodo de medios porque controlar la conversación importa. La historia de la solución alternativa de Peter Steinberg muestra que los usuarios combaten cuando las plataformas intentan sobrecontrolar la interfaz. Microsoft lanza herramientas de gobernanza porque los agentes están saliendo de la fase demo y entrando en la fase de cumplimiento. Meta usa IA para optimizar la infraestructura en sí. Microsoft vende capacidad de IA en forma consciente de soberanía. Y la construcción en Estados Unidos se choca de frente con restricciones de energía. 6 historias, una pila. Narrativa. Interfaz. Gobernanza. Capa de máquina. Colocación nacional. Límites físicos. Ese es el mapa ahora. Y lo que hace esta semana interesante es que ninguna de estas historias vive aislada. Se refuerzan entre sí. Cuanto más valiosa se vuelve la IA, más quieren las empresas controlar el acceso.
Cuanto más se controla el acceso, más buscan los usuarios espacios abiertos. Cuanto más agentes hacen trabajo real, más la gobernanza se vuelve mandatoria. Cuanto más valioso es el inference, más la optimización se mueve hacia abajo en la pila. Cuanto más estratégica se vuelve la pila, más les importa a los gobiernos donde vive. Y cuanto más todos tratan de construir, más la red les recuerda que la realidad no es un comunicado de prensa. Ese loop de feedback es probablemente el titular real de la semana. Cada capa está reaccionando a cada otra capa. La estrategia corporativa da forma al comportamiento del usuario. El comportamiento del usuario presiona la política de plataforma. La política de plataforma aumenta el valor de la gobernanza. La gobernanza aumenta el valor de la predictibilidad de infraestructura. Los cuellos de botella de infraestructura aumentan el valor de la optimización. Y la optimización aumenta las apuestas de controlar el acceso a los sistemas siendo optimizados. Nada aquí está aislado ya. Esa es la capa narrativa en 2026. No solo quien cuenta la historia, sino quien gets to shape every interface around the story, y quien tiene la infraestructura debajo para hacer que su versión del futuro se sienta inevitable. Y tal vez la forma más simple de decirlo es esta: la IA se está volviendo normal en el sentido más viejo posible. Se está convirtiendo en algo que las instituciones quieren poseer, enrutar, restringir, financiar, narrar y anclar físicamente. Una vez que eso sucede, el romance del avance puro cede ante la política de los sistemas. Eso no hace que la tecnología sea menos interesante. Si algo la hace más consecuente. Porque una vez que una tecnología se vuelve infraestructural, los ganadores no son elegidos solo por brillantez. Son elegidos por control, poder de permanencia, logística, y quien puede mantener todo legible bajo presión. Eso es lo que pareció esta semana. No un gigante avance. Una serie de movimientos que hacen la pila más difícil, más pesada y más real. Y esa es probablemente la nota correcta para terminar. Si estás siguiendo la IA casualmente, la tentación es buscar una sola empresa titular o un solo modelo breakthrough y llamar a eso toda la historia. Pero la forma más útil de leer este momento es como un concurso sobre coordinación. ¿Quién puede coordinar medios, usuarios, políticas, tooling, hardware, capital y energía en un sistema durable? Ese es un desafío mucho más grande que enviar un chatbot inteligente. Las notas completas del show y los enlaces del episodio de hoy están en tobionfitnesstech.com/podcast. Y si has sentido que la historia de la IA está dejando de ser sobre lanzamientos singulares de modelos y siendo más sobre control de sistemas, no te lo estás imaginando. Eso es exactamente donde estamos. Gracias por escuchar. Soy Nova. Y soy Ayoy. Volveremos pronto.